Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a tomar un tema que es también muy polémico, pero que es importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia nos dice, porque nosotros tenemos que seguir la guianza de Dios, la palabra de Dios, porque ese es nuestro testamento. Nosotros no estamos adulterando la palabra, ni estamos manipulando la palabra, ni la estamos poniendo porque yo fui un cristiano católico durante 41 años hasta que conocí a Dios en el Espíritu y en ese cambio de vida, en ese nuevo nacer en el Espíritu de Dios, que mi Espíritu agarró vida en Él. Dios me abrió el entendimiento a su palabra, me reveló, como a todos los hijos en todo el mundo, sus verdades bíblicas. Entonces empecé a dejar de creer y a quitar lo que no me servía de la misma Biblia y de todas las enseñanzas que bajo religión, con falsos dogmas y sacramentos, yo había estado cautivo, y por eso seguía cautivo del pecado, aunque yo participara de todas esas ritos religiosos cristianos que no tenían nada que ver con Dios y que lamentablemente me destruyeron mucho en mi vida. El pecado destruyó mucho mi vida. Yo sufrí mucho por él, como sé que todos los seres humanos sufrimos por él. Pero cuando pedí ayuda, cuando busqué ayuda, no la encontraba, porque tenía mi esperanza en cosas que no eran de Dios, cosas equivocadas. Entonces, aunque a veces me apasantaba el hecho de que creer que esa era la verdad, no tenía yo realmente el beneficio y la ayuda de Dios, porque no estaba en la verdad. Es bien importante entonces que tú y que yo conozcamos lo que Dios dice en la Biblia, en temas de los cuales depende mucho estar guiados realmente por la doctrina sana del Evangelio de Cristo, que su Espíritu es el que nos da el crecimiento a través de esa palabra, nos va limpiando, nos va transformando, nos va dando crecimiento. Pero si yo estoy en un lugar donde se da la misma Biblia, pero con doctrinas falsas, con ideas falsas, con dogmas falsos, con sacramentos falsos, que Dios no participa en eso, mi vida, aunque esté llena de espíritus de error, que se hacen pasar por parte de Dios esos espíritus, o que esté llena de emocionalismo por ser una iglesia muy grande y bonita, o que está llena de mi amor por ella, de nada me sirve para que yo pueda dejar el pecado y el día de morir no tenga que irme a condenación eterna, porque me va a juzgar por mis obras, no por en qué iglesia estoy o a qué iglesia amé. A mí me va a juzgar por mi vida en santidad o mi vida en forma pecaminosa. Es lo que me va a juzgar Dios. Entonces yo necesito estar en la verdad, ser guiados realmente por el Espíritu de Dios, con el Evangelio sano. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a iniciar en este tema sobre qué es lo que la Biblia nos dice. ¿Por qué la Biblia rechaza que haya un papado en la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué la Biblia es muy radical, tajante? O sea, Dios nos dejó eso, esa es una voluntad divina de Dios, que no haya un líder principal en toda la iglesia de Cristo humano. Solamente el Espíritu Santo, solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y Él se va a manifestar a través de su Espíritu Santo para darle instrucciones a cada uno de sus siervos, a cada uno de sus líderes, e inclusive personalmente a cada uno de sus hijos. Y eso lo disfrutamos cuando nacemos del Espíritu. Ya nadie nos puede engañar, mas nosotros podemos volver a caer en el engaño. Nos advierte el mismo Evangelio: si nos alejamos de Cristo, si volvemos a pecar otra vez por voluntad propia, o sea, si nos encanta de nuevo irnos a la carne de nuevo, podemos caer de la gracia. El poder de Dios ya no se va a manifestar en gracia en nosotros, y dejamos de discernir el bien y el mal, dejamos de discernir la palabra de Dios, dejamos de tener poder para mantenernos en la fe de Cristo y soportar toda batalla y soportar toda tentación. Y entonces caemos prisioneros del pecado de nuevo, lo cual va a dar testimonio posterior, va a ser peor que al principio, porque nos desviamos de la verdad. Entonces, estar en Él es una enorme bendición, pero hay que permanecer en Él fieles. Y Él nos ayuda. Y cuando caemos nos levanta, pero cuando voluntariamente nosotros nos resistimos a su amor, a su dirección, a su ayuda, es donde podemos sufrir también terribles consecuencias. Pero cuando desde el inicio yo entro en una doctrina que es falsa, aunque tenga la Biblia, aunque digan que vienen del primer siglo, no voy a crecer un milímetro en la fe de Jesucristo. No voy a crecer un milímetro en la salud de Cristo, en la verdad.
voy a crecer en la teología que me van a enseñar ahí, voy a crecer en la historia de esa iglesia, me voy a creer todo que vienen desde el primer siglo, voy a creer todo lo que me digan, voy a creer los pasajes bíblicos como ellos los interpretan, porque yo no soy capaz de oír al Espíritu Santo que Él me lo acomode, porque no está en mí, porque estoy en una falsa religión, pero yo no lo sé, y entonces me enamoro mucho de mi tradición y mi religión, pero mi vida sigue igual de pecaminosa. No puedo vencer la mentira, no puedo vencer el engaño, las burlas, no puedo vencer el hablar mal de otras personas, pensar mal de otras personas, no puedo amar a los que destruyen a mis hijos o a mis nietos, no los puedo amar, no los puedo bendecir. O sea, no hay frutos de Dios en mí, mas sin embargo muy enamorado de mi religión. Y eso es grave porque cuando yo me vaya de aquí, me voy a enfrentar al Dios vivo 3 veces santo en un juicio, y Él me va a juzgar conforme a las obras de santidad de Jesucristo en mi vida. No con las obras de ayudar a los pobres, porque si yo ayudo a los pobres, Dios me ayuda. Pero entrar al cielo es una medida mucho más alta, en la cual solo de la mano de Cristo podemos entrar en santidad. Por eso es importante deshacer todas las doctrinas falsas para darnos cuenta si realmente estamos en un lugar donde nuestra vida está creciendo para salvación o simplemente está creciendo de emoción. Pero yo sigo preso del pecado y nada me sirve eso. Vamos a hablar del tema de cómo la Biblia nos dice que Dios no quiere un papa en la iglesia, Dios no quiere un papado en toda su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Antes de entrar en los versículos polémicos de Mateo 16, y en los que Él nos da también referencia en Mateo 20, sobre lo que Él deseaba, Cristo mismo le dijo a los discípulos, yo quiero que veamos un pasaje del Antiguo Testamento para entender el corazón de Dios y entender este principio desde su raíz. ¿Por qué se suceden estas cosas entre los seres humanos de querer tener un líder principal que se haga cargo de toda la organización? Dios ha establecido apóstoles, ha establecido profetas, maestros, evangelistas, pastores. Es un liderazgo que entre ellos se armonizan para cuidar al rebaño de Dios. Que el Espíritu Santo les da coyuntura, o sea, les da dones, les da ministerios, les da capacidad sobrenatural de Cristo en ellos, para que ellos en equipo, con los dones de cada uno y con el equipamiento que Dios le da a cada uno, sean todavía más excelente el cuidado para sus ovejas. Entonces, eso sí lo hizo Dios, pero no puso un líder principal que reinara sobre toda la iglesia en todo el mundo. Eso Dios lo prohíbe y lo dejó muy claro en los evangelios Cristo. Pero veamos el principio en el Antiguo Testamento en este pasaje, por qué Dios tuvo que acceder a que en el Antiguo Testamento hubiera un rey, cuando Él quería que hubiera un rey, cuando el rey era Dios solamente, y Él iba a tener profetas, jueces, para que juzgaran de parte de Dios, porque oirían la viva voz a Dios para juzgar al pueblo, como pasó con Moisés. Dice 1 Samuel capítulo 8 versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron los israelitas, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de este pueblo, de todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey, que reinará sobre ellos. Y en el verso 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. El pueblo de Israel le pidió al profeta Samuel que ya no quería que hubiera videntes, que ya no quería que hubiera jueces, que porque los hijos de él no eran como él tan justos y tan rectos, de Samuel, que no querían ya jueces, que ellos querían como las demás naciones un rey. Y Dios le dice, diles que les voy a conceder eso por rebeldes, diles, pero diles cómo se va a enseñorear ese rey de ellos. Y no te puse todos los versos para que no me lleve más tiempo, tú lo puedes leer ahí en la Biblia, este pasaje. Pero dice ahí este pasaje que las hijas de ellos, de los israelitas, amasarían, serían cocineras, serían sirvientas en el rey, en la casa del rey. Los hijos serían siervos en el campo, en todas partes, en los carros, en los caballos para el rey. Los terrenos, las viñas de todos los israelitas serían para darle impuestos al rey, para pagar
partes al rey, incluso pedazos de tierra a darle al rey, que se iba a enseñorear al rey de ellos de una forma a veces injusta, por haber querido un rey humano, y no dejar a un rey 3 veces santo, totalmente justo y perfecto y misericordioso como rey de ellos. Por querer parecerse a las demás naciones y tener un rey, iban a sufrir las consecuencias de malos reyes. Y sabemos en la historia que sufrieron pésimas cosas Israel por decisiones pésimas de reyes idólatras y de reyes injustos. Maltrataban mucho al pueblo de Dios. Pero es algo de lo que les advirtió aquí Samuel: aquel día van a clamar a Dios y Dios no los va a escuchar, porque ustedes pidieron rey. Porque no me desecharon a mí, le dijo que dijera Samuel, desecharon a Dios como rey suyo. Iniciando con este principio, encontramos la verdad bíblica, que el que reina en el pueblo de Dios es nuestro rey de reyes, el Señor Jesucristo. Vamos, que Dios restauró a través del sacrificio de Cristo este enorme deseo de Dios de que Él sea nuestro rey en la iglesia, de que Él sea nuestra cabeza en la iglesia, de que Él sea nuestro Señor en la iglesia, en su pueblo espiritual. El deseo de Dios de siempre estar en comunión directa con sus hijos, con sus siervos, con cada elemento, el de más pequeña oveja hasta la mayor de las ovejas, se lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, y nosotros gozamos de esa gloria. No necesitamos cabezas humanas para recibir la revelación divina de la verdad bíblica de la revelación. Sí necesitamos ministerios, porque nosotros nos alejamos de Cristo, porque aún mora el pecado en nosotros, y hay vírgenes insensatas, hay ovejas insensatas, y a veces todos en el camino de crecimiento cometemos insensateces, todos. Y entonces sí necesitamos que haya un liderazgo firme, establecido por Dios, guardado por Dios, ayudado por Dios, para que nos guíen y nos ayuden a retomar el camino, porque a veces somos rebeldes al mismo Espíritu de Dios, y en su misericordia de Dios pone liderazgos para que nos estén cuidando también aquí abajo. Pero la obra la hace completa Dios, y la perfecta la hace Dios, y usa esos ministerios para bendición nuestra. Pero es un conjunto de ministerios donde sí tiene una función principal y primordial, el pastorado, porque Él es el que va a estar atento a la oveja continuamente las 24 horas del día hasta que parta con el Señor. Pero es un conjunto de ministerios que edifican a esa oveja y a todo el pueblo de Dios, que Dios establece en cada congregación. Entonces aquí lo importante y lo interesante es ver que la cabeza, que el rey, que el Señor, que en el cual estaríamos apoyados, sería ahora nuestro único rey de reyes, nuestro Señor Jesucristo. Eso lo restituyó Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Este deseo que se había perdido desde Samuel, y les dio reyes. Ahora bien, discúlpenme. Retomando esto, vamos a iniciar ahora sí, conociendo lo que Dios quería hacer el rey y lo logró Cristo. A ver si es cierto que cuando en la Biblia todo nos dice que la cabeza es Cristo, que nuestro líder principal es Cristo, que el fundamento y la piedra angular es Cristo, que el que nos guía es el Espíritu Santo. A ver si es cierto que quiere un líder principal en todo el mundo para que se enseñoree de todo el pueblo, como se enseñoreaban los reyes de Israel, que a Dios no quería de principio, mas por la rebeldía de ellos se los dio y sufrieron las malas consecuencias. Ahora, dice el libro de Lucas capítulo 22-24, este es un verso paralelo, ahorita te pongo el de Mateo en el mismo pasaje, la misma historia, nada más obviamente declarada por Mateo, y esta la vamos a ver por Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que Él no quiere papas en la iglesia. Bien claramente dice que no quiere papas en la iglesia. Vamos a ver. Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa de quién de ellos sería el mayor, o sea, el papa. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los presidentes, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve, pero ustedes son y habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues estoy asignando un reino como mi Padre me lo asignó a mí. El Rey de Reyes es Él, y nos está compartiendo de ese reinado, y de ese reinado Dios a sus hijos. Pero el rey lo puso Dios a Jesucristo, nos está diciendo, para que coman y beban en la mesa en mi reino, coman de mi pan de vida, la palabra de Dios, se llenen de mi espíritu todos los días,
Dice, y también para que en las bodas del Cordero podamos comer allá. Y nos dice, y para que os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Les dice, ustedes mis discípulos van a juzgar a las 12 tribus de Israel. No dice, nada más uno va a juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice, todos van a juzgar a las 12 tribus. Y repito, estas palabras son profundas y son espirituales. No solamente se refiere que en el tiempo del fin, ellos se van a sentar en el trono, porque Dios va a sentar en el trono a aquellos que tienen la capacidad, y Dios les dio la capacidad de poder juzgar a su pueblo. Va a haber muchos allá. Dios va a poner a quienes, solo Dios lo sabe. No solo se refiere a esa verdad, sino también está diciendo, ustedes no van a tener un líder mayor, porque todos van a juzgar al pueblo de Dios. Todos los que sean mis discípulos, todos los que son mis apóstoles, van a juzgar, no nomás uno, todos. Pero el principio que Cristo deja aquí en Lucas, dice, se enseñorean de las naciones los reyes, los presidentes. Ustedes no va a haber uno principal, no lo va a haber. Precisamente porque hay corrupción humana. Porque si se pone un líder y no es el Espíritu Santo el líder, el hombre se corrompe por el pecado, se desvía de la verdad. Tanto es así que Pedro, después de que le dijo en Mateo 16, que lo veremos más adelante, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando están haciendo este diálogo en Mateo 16, ellos, 2-3 versos adelante, después de que le dijo que era el Dios, y que sobre esta roca edificaré la iglesia, 2 versos más adelante le dice él que va a tener que morir en Jerusalén, y le dice Pedro, no te acontezca esto, Señor, y le dice Señor a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres y no de Dios. Entonces le dice a Pedro Satanás, dándole a entender que está siguiendo el consejo del diablo en su mente y no está siguiendo la voluntad de Dios, dejándonos claro que este hombre no podía ser un líder principal del mundo, porque en cualquier momento lo podía engañar Satanás. Y entonces el único que no engañó a Satanás es a Jesucristo, nuestro único rey. Entonces él es el que nos dirige en la iglesia, porque esta iglesia es espiritual y nosotros los que vivimos en el espíritu lo entendemos. Pero tienes que entender que el papado no es voluntad de Dios. Dice el Mateo, este mismo pasaje 20:20, entonces se le acercó la madre de 2 hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo a Jesucristo. Y él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, Jacobo y Juan, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y poder ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ya está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar una vida en rescate por muchos. Aquí nos queda claro por qué viene este pasaje que Lucas nos estaba diciendo Lucas, porque hubo una discusión entre ellos, porque los hijos de Zebedeo, la mamá de ellos, le pide a Cristo que Juan y Jacobo se sienten a su derecha e izquierda en los cielos. Y ya Cristo aclara esto y les dice, así como en las naciones hay presidentes y todos los alaban y los vituperan y los traen cargados y les dan todo y les aplauden, así no va a ser con ustedes. Ustedes no se van a enseñorear de la iglesia. Ustedes no van a ser el líder principal de la iglesia. Yo voy a tener apóstoles, maestros, pastores. Voy a tener un liderazgo en todas las congregaciones. Voy a tener en todas las cruzadas mis líderes principales que cuiden mi rebaño. Pero yo voy a ser el rey de ellos. Yo voy a ser la cabeza de ellos. Yo voy a ser el Señor de ellos. Ustedes no se van a enseñorear de ellos. Nadie va a ser líder principal para que les estén besando las manos a ustedes, que eso es idolatría, para que los traigan cargados en sus sillas, en sus tronos humanos, que nada tiene que ver conmigo, eso es idolatría, para que los traigan en papamóvil y todo muy de idolatría, de millones de almas detrás de ustedes gritando y volviéndose loca la gente. No, eso no es mío, eso no es para ustedes.
Claro que va a haber apostasía de la iglesia y se van a desviar de la verdad en el cuarto siglo por Constantino. Se va a unir la iglesia al Estado y va a ser de las más grandes apóstatas y rameras de la historia que yo hablo en Apocalipsis. Pero ustedes no van a ser así. Ustedes no van a ser así. Entonces en Mateo 16, todo el pasaje habla de que quién es Él. Le pregunta que qué dice en el pueblo quién es Él. Le pregunta a ellos quién soy yo. Y le contesta Pedro por revelación divina quién es. Y le dice, pues sí, tú eres una piedra pequeña, yo te puse el nombre, pero sobre esta roca que soy yo, el Señor de la iglesia, voy a edificar la iglesia. Por eso el infierno no puede prevalecer, porque va a estar edificada en mí. En otras palabras lo estoy diciendo. Porque la iglesia, si la pongo en un nombre, fíjense, hagan historia, en los siglos 14, 15, 16, vean cuántos papas mandaron matar a verdaderos hijos míos que eran evangélicos, dice Dios. ¿Cuántos no mataron papas? Estaban haciendo atrocidades en el nombre de Dios, mandando matar gente por todos lados, haciendo guerras en las cruzadas en mi nombre. Todo eso, esos papas, porque el hombre no puede enseñorear a la iglesia, porque esa no era mi iglesia y ellos no eran mis discípulos, ni ellos eran mis líderes. Por eso yo prohibí el papado, por todas las atrocidades que durante siglos. Hubo una ocasión, les digo a ustedes, pueden revisar la historia, que en Francia había 4 papas. No estaban en Roma, estaban en Francia. Revisa la historia. Se estaban peleando el papado a muerte, se asesinaban, por dinero se compraban el papado, por medio de familiares asignaban papado. Toda esa corrupción humana existe en el pecado humano. Por eso Dios, aunque ponga ahorita un pastor, el pastor se puede desviar de la verdad y se pierde, pone otro pastor. No hay un líder principal en todo el mundo que dirija la iglesia. Se llama Espíritu Santo, es el vicario de Cristo. Lo que los conocemos en el Espíritu sabemos esta verdad, pero aquellos que están engañados siguen fielmente el engaño, piensan que esa es la verdad. Y ahorita vamos a comprobar cómo los siervos de Dios no permiten idolatría, porque el Espíritu les prohíbe, porque el Espíritu los guarda, el Espíritu de Dios. Y cómo la gente que no conoce a Dios, aunque dicen ser los vicarios de Dios, siguen haciendo las prácticas del diablo. Aunque les dice Dios que no, ellos siguen haciendo lo equivocado. Dios dijo, no le llamen Padre Santo a nadie en la tierra, y a esta persona le dicen Padre Santo y Santo Padre. Le ponen el mismo adjetivo calificativo de Dios en los cielos que Cristo prohibió que lo hiciéramos. Nosotros podemos decirle Padre a nuestros padres naturales. Ahí en Éxodo 20 nos dice que honremos a nuestros padres. Nos habla siempre de honrar a nuestros padres Dios mismo. Él no está hablando de la paternidad natural. Incluso el apóstol Pablo habla de la paternidad espiritual. Todos los que dice, yo engendré a muchos de estos de mis hijos en el Evangelio. Yo soy el padre espiritual de ellos, dice Pablo. Y eso es una palabra correcta, un término correcto que Dios autoriza. Pero una cosa es decirle a mi pastor, tú eres mi padre espiritual, a que yo le diga a mi pastor, tú eres mi Padre Santo, tú eres mi Santo Padre, que use lo que le pertenece solo al Dios Altísimo. Y es lo que advirtió Cristo, pero no pueden ver eso. A la única persona en toda la tierra que le dicen Santo Padre y Padre Santo el Padre Santo en la religión es al Papa, el término que nada más lleva el Dios en los cielos. Y no se dan cuenta que lo prohibió Cristo para él, no por los sacerdotes. Los sacerdotes, el Padre, no, eso ya entra como en un tipo de celo en el pueblo de Dios, en los evangélicos, y que te dicen, no le digas Padre porque prohíben Dios. No, lo que Dios prohíbe más tajantemente que le digan un padre a un sacerdote, es que le digan Padre Santo al Papa. Santo Padre es lo que prohíbe radicalmente Dios. Porque Santo Padre, ¿cómo yo le puedo decir en esa religión, cerrar los ojos y decirle, Santo Padre, yo vengo a buscarte, Padre Santo, yo te amo, y luego voltear acá abajo con alguien que comete errores y pecados y decirle, Santo Padre, Padre Santo, ¿cómo? Decirle igual? Esos que en el siglo XIV, XV y XVI mandaron a matar a mucha gente, esos que todavía estaban también ayudando a Hitler, esos que todavía tantos errores en la historia han marcado, que tuvieron también hijos, que tuvieron también incestos, infinidad de atrocidades que han hecho. Por eso Dios no deja el papado a un hombre. Yo sé que lo van a defender, pero la Biblia dice, no nosotros, la Biblia dice que no quería Cristo. Dice en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. hay muchas contraopiniones en este pasaje. Obviamente quienes lo defienden, quienes decimos que no es la verdad eso, que si en el arameo decía Kefas, que si en el griego decía Petros y Petra, y total, los que estamos en la verdad no tenemos que andar debatiendo sobre este texto ni convenciendo a nadie.
el que convence es el Espíritu de Dios. Por eso estamos poniendo otros pasajes para entender que no puede haber un papado, y no nomás en este verso decir, ahí está el papado, porque en la práctica de la iglesia, primero, Cristo dijo que no quería papas, ya lo leímos. Segundo, en la práctica del primer siglo, todo lo que está escrito no había papas. Dice, ahorita vamos a leer pasajes donde el apóstol Pablo dice que en Jerusalén había 3 líderes principales en la iglesia, Jacobo, Juan y Cefas. Pedro, Jacobo y no era nada más Pedro. Y luego dice en los libros de Hechos que los apóstoles mandaban a Pedro a trabajar, órale, vete a trabajar acá, vete a trabajar allá, vete a evangelizar aquí, vete a llevar palabra para allá, vete. Lo mandaban, él no mandaba, ni le besaban los anillos, ni le besaban las manos, lo mandaban, porque era uno más del grupo, como cualquier otro, porque el grande es el que iba a servir, no el que iba a estar besándole las manos y teniéndolo como rey en un trono de oro. Es terrible el engaño de siglos y es terrible lo que sufre en esa religión las familias, lamentablemente, por no conocer la palabra ni al Dios de la palabra, ni darle la autoridad a Dios en su palabra. Dice Gálatas 2:7, esto que te mencionaba. Antes, por el contrario, y como vieron todos los apóstoles en Jerusalén, dice Pablo, que me había así encomendado a mí el evangelio para los gentiles de la incircuncisión, así como a Pedro, el de la circuncisión de los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, para el apostolado, no el papado. Dice, como actuó en Pedro para el apostolado, dice, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados los 3 columnas en Jerusalén. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fuesen a los judíos, a la circuncisión. Ahí bien clara la Biblia que había 3 columnas considerados por toda la iglesia, considerados. No eran considerados papas, eran 3 columnas. Dios nos deja señales por todos lados, claves y revelación divina en sus textos. ¿Por qué no queremos verlo? Porque nos han influenciado y nos han metido a fuerza en una religión que han impuesto por siglos después de tanta atrocidad que han hecho y de las terribles juicios que Dios va a hacer contra ella, que ella habla, porque mataron a sus verdaderos hijos. Pero bueno, sabemos de la ceguera espiritual, pero si tú quieres que Dios toque tu corazón y tú quieres encontrar a Dios para que ya no sufras por el pecado, tienes que entender que eso es una mentira, el papado, que es un grave error tener ese tipo de liderazgo, por más que ames esa tradición. Y aquí mismo lo dice, que eran 3 columnas, ya se había ido Cristo, estás hablando 17 años después de que ya estaba la iglesia establecida en Jerusalén, eran considerados columnas, no papado, ni Pedro y la parte columnas, los 3 eran igual, Jacobo. Es por eso que vemos en los evangelios que el Señor Jesucristo siempre apartaba a Jacobo, a Juan y a Cefas, aparte de los otros discípulos, para darles enseñanzas de otro tipo, más profundas, más. Por ejemplo, a ellos se los llevó a Getsemaní. Déjate, te leo los textos. Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto, ahí se transfiguró delante de ellos. Y luego en Marcos 5:37, cuando fueron con la hija de Jairo, no permitió que lo siguiese nadie, sino solamente jaló a Pedro, a Jacobo y a Juan para que estuvieran ahí delante de la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 14:33, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. En Getsemaní puso a orar a los discípulos, se llevó a ellos 3 aparte con él. Siempre los traía pegados a él, más excelente que a los otros 12, porque lo iban a hacer columnas en Jerusalén. El inicio de la iglesia empezó en Jerusalén, el inicio de la iglesia empezó con ellos, y las 3 columnas principales de los apóstoles para edificar la iglesia eran ellos. Lo dice Gálatas 2:7 el apóstol Pablo, pero no había un papado. Tanto así que mismo Pablo lo regañaba cada rato a Pedro, o lo regañaba cada vez que se equivocaba a Pedro, porque Pedro no era papá, era un apóstol como él. Ahora, en Hechos 8:14 veamos cómo los mandaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, los apóstoles, no había papas, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para que confirmaran a los hermanos. Vayan, ándenles, porque están allá convirtiéndose, vayan ustedes. Los apóstoles, donde le decían, Señor Papa, ¿quiere ir usted? Y le besaban la mano. No. En todo caso, Pedro diría, yo les digo que vayan tú y tú y tú, daría órdenes. Las órdenes eran todo el grupo de apóstoles, como lo estableció Cristo.
no era nada más uno. Ahora dice, como los siervos verdaderos de Dios, te voy a poner imágenes para que veas que es muy triste ver esta verdad. Durante todas las edades hemos visto esto, y más en la antigüedad, no hombre, daban la vida por un papa. Los traían y si no los metían a la cárcel, si no les besaban las manos. Miren, ahorita nosotros vemos la idolatría que hay por el papado. Por eso hay millones de almas que lloran y lloran y lloran. Y cuando van a poner un nuevo papa se pasan días y noches y días y noches ahí en la plaza de San Pedro y están llorando y están clamando al cielo para que Dios escoja papa y que sea el papa que esperan y el mejor de los papas, de los cardenales. Y está toda esa idolatría, eso es idolatría. De esa manera que ponen veladoras, ponen esto, ponen lo otro. Y luego, cuando ya están en el puesto, se vuelve loca la gente en los países cuando ellos van a visitarlos. Y llegan con una comitiva como si vinieran de un país extranjero y hacen una visita como diplomacia. Cosas que nada tienen que ver con el reino de los cielos. Pero bueno, y tienen un ejército personal, que como lo tenían desde Constantino, ya tenían su ejército personal la iglesia católica. Tienen su ejército suizo, cuando Dios es nuestro ejército. Dios es nuestro defensor. Y cuando quiere que partamos para que un enemigo nos mate para dar testimonio de su gloria y un mártir más de él. Pero no necesitamos ejércitos que nos cuiden aquí en la tierra. Necesitamos tener estados aparte del mundo, como es el Estado Vaticano. Es terrible el engaño, es terrible todo lo que han caído durante siglos y no lo pueden ver. Ven que creen que es un ataque, pero está escrito aquí. Tú puedes analizar tú mismo, tú ves correcto que les estén besando las manos en todas partes. A los obispos de las ciudades, a cualquier, a veces sacerdote les están besando las manos. Los están idolatrando la gente. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Ahora, ¿qué pasaba con los verdaderos apóstoles? ¿A ellos les gustaba que les besaran las manos? No podemos tomar la Biblia como ejemplo para darnos cuenta que es un error ese ministerio de papado, que no es de Dios. No podemos ver cómo los verdaderos siervos de Dios, los apóstoles, no permitían que les besaran las manos, no permitían que se les acercaran de esa forma de idolatría. Veamos. Dice en el libro de Hechos, capítulo 10, 25, cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, Cornelio salió a recibirlo, se postró a los pies de Pedro Cornelio y le adoró como si fuera Dios. Mas Pedro lo levantó, diciendo, levántate, ¿no te das cuenta que yo también soy hombre? ¿Cómo me quieres besar la mano si soy un hombre? ¿Cómo te quieres postrar ante mí si soy un hombre? Yo no soy que soy Cristo en la tierra. Yo soy un siervo de Dios y como tal, por eso tengo que cuidar mi lugar en Cristo. Yo también fui perdonado, yo también soy pecador, yo también fallo. ¿Cómo me quieres besar a mí la mano? ¿Cómo quieres postrarte ante Él? Si nada más se besa la mano de Dios, nada más se postra uno ante Dios, nada más uno se arrodilla ante Dios. ¿Qué te pasa? No me ofendas ni ofendas a Dios con esto. Lo levantó. Ese es un verdadero siervo de Dios. Los que no conocen a Dios, ahí están de idólatras, creando idolatría en el pueblo. Con eso de que ay, es amor. No, ese no es amor. Está representando al Dios de los cielos, no puede hacer esas cosas. Es en contra del amor. Y dice otro pasaje que le pasó a Pablo también, no nomás a Pedro. Los confundieron, estaban en Listra predicando y Pablo ve a uno que estaba paralítico desde joven y desde niño y hace un milagro Jesucristo con las manos de Pablo y lo restaura, Dios sus pies y empieza a saltar y a brincar. Se da cuenta el pueblo de Listra inconverso. Ellos creían en el dios Júpiter, en el dios Mercurio y dicen, mira Mercurio y Júpiter porque trae la palabra Pablo. Los confunden con dioses que ya descendieron del cielo modernos. Y dicen que les empiezan a traer guirnaldas y toros y les hacen una fiesta grandísima en la plaza. Y que cuando Pablo ve ese le da un celo tremendo de Dios. Y se enojan y Bernabé y ellos empiezan a rasgar las vestiduras y a gritarles, no hagan esto. A Dios nada más se le honra alabanza, a Dios se le da gloria. Dios es el que hace los milagros, no nosotros. Conviértanse, el Dios vivo, dejen estas vanidades, no estén idolatrando a los hombres de Dios. Es pecado. Esos son verdaderos siervos. Así pasó aquí. Dice el sacerdote Júpiter, cuando el templo estaba frente a la ciudad, trajo todos los guirnaldas delante de las puertas
Juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que anunciamos que de estas vanidades de idolatría ya se conviertan al Dios vivo. A mí nosotros no nos honren, no nos besen las manos. ¿Cómo los estás besando? ¿Cómo que te postras delante de mí? ¡Párate! Arrepiéntete, quítate de esas vanidades. Así deberían hablar los que supuestamente dicen ser vicarios de Cristo. No, ahí estaban besando las manos, y te estoy poniendo unos videos que antes que llegara el papamóvil, lo llevaban cargando a los hombres en el trono humano de ellos, en el trono papal, en su silla papal, lo llevaban cargados por todas las plazas y por todas las calles, y ellos como reyes enseñoreándose y creando idolatría: bésenme las manos. Es terrible pecado eso, no lo pueden ver. Está escrito que los verdaderos hijos, los verdaderos siervos, no hacemos eso. Es en contra de la verdad, es en contra de nuestra alma, y creamos idolatría, nos llevamos de encuentro a muchos. Y es lo que está pasando aquí en esta religión. Por eso en Apocalipsis, al final ya de la última carta de la Biblia, en la revelación que Dios le da al apóstol Juan, y que unos ángeles le ayudan a entender y a ver ciertas partes de la revelación, dice así el apóstol Juan en el 22:8. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies de este ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no estés haciendo esto, Juan, párate. Le está diciendo él: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué te pasa, apóstol Juan? Tantos años predicando en la tierra y te me postras. Yo sé que estás en el cielo en una visión. Yo sé que te está mostrando la gloria de Dios, Juan. Pero no cometas este error. Escríbelo para que la iglesia sepa todos los tiempos que ni a los ángeles se deben de postrar a la iglesia. Ningún ser humano se debe postrar a ningún ángel, menos a un hombre. Y el apóstol Juan, avergonzado, se levantó y pidió perdón a Dios. Solo se adora a Dios. Postrarse ante un hombre lo prohíbe por todo el Antiguo Testamento Dios, y lo prohíbe aquí todo el Nuevo. Ahorita los que dicen ser de Dios y que representan a Dios se dejan que se postren y que los besen. Ya te enseñé todas las imágenes. ¿Dónde vemos al papado que es de Dios? Si Dios lo prohibió por lo mismo. Por eso decimos Efesios 4:11, Jesucristo mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores. Dios pone su liderazgo en cada congregación, en cada congregación. Él establece sus líderes. Los líderes de una iglesia que está en Monterrey no son los mismos líderes de una iglesia que está en Chicago. Y me refiero, el apóstol que pueda estar o el profeta que pueda estar aquí no va a tener dominio sobre otra iglesia allá, porque el que tiene dominio aquí y allá es Jesucristo. El que coordina a sus líderes aquí y allá es Jesucristo. El que se desvía de la verdad o es este líder o aquel, ya Jesucristo se encarga de ellos, no un papado principal. Es terrible ese error, pero es necesario oír las verdades, porque este tiempo cada vez es más malo y se acerca el regreso de Cristo, y tú necesitas oír la verdad para que en su misericordia Dios te alcance, te dé entendimiento, te siembre Él palabra de verdad en tu espíritu, investigues, lo busques, te rindas a Él y puedas salvarte. Porque si no te vas a ir con falsas promesas y te vas a sufrir en la eternidad si no encuentras a Dios antes de partir de esta tierra. Hasta aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.